O sea, no te quiero después te voy a contar los detalles, Rodrigo, pero hay una tensión muy, muy heavy en la Universidad Mayor, producto yo creo que es producto de los resultados de las elecciones. Bueno, empezó un poquito antes, de lo que pensaban que iban a ser los resultados de las elecciones más bien, y eso ha significado importantes no sé si restricciones, pero tensionar muchísimo a la planta de académicos. Entonces me ha costado un poco concentrarme en preparar lo que tenía que preparar hoy día. Y eso se traduce en el hecho de que las diapositivas no están muy bonitas y que probablemente hay algunos detalles que me gustaría haberlos pulido un poquito más. Pero bueno, como entiendo que vamos a conversar también y que vamos a reflexionar al final, cualquier cosa que no esté suficientemente clara acá la podemos ir dialogando, y me interesa mucho conocer el punto de vista de ustedes. Entonces, bueno, yo le puse a esta presentación las emociones como centro del proceso educativo, una epistemología alternativa al paradigma dominante de educación emocional, porque como me imagino todos habrán escuchado en los últimos años, leído por ahí, lo de la educación emocional está tomando un revuelo cada vez más fuerte en Chile, en el mundo, y también aparecen voces disonantes, voces que están comenzando a cuestionar las bases sobre las cuales esto se instala, y me parece muy importante poder contribuir con investigación que pueda de algún modo contrarrestar algunos argumentos livianos, algunos argumentos sin mayor fundamento que se dan para desarrollar iniciativas en nuestro sistema educativo y políticas educativas, que es lo más importante, ¿no? Globales, ¿no? Como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, organicé la presentación pensando en 4 partes. Primero, en tratar de explicarles qué es lo que yo estoy intentando investigar, que ya tiene una cierta complejidad. De hecho, yo mismo he ido descubriendo a medida que voy avanzando en este proceso qué es exactamente lo que estoy investigando. Me he ido dando cuenta de cosas que, por supuesto, no tenía para nada claras al comienzo de mi trabajo, y por eso ahora último estoy muy, muy centrado en tratar de ofrecer una alternativa epistemológica a esto de la educación emocional. Al principio no era así, eso lo he ido descubriendo en el camino. Entonces, lo primero que quiero hacer es explicar a qué me dedico y cuál es el problema que intento investigar. Luego, tratar de dar algunos fundamentos conceptuales y teóricos mínimos para que se entienda desde dónde me estoy parando y por qué argumento lo que argumento. Y en tercer lugar voy a presentar un resumen así muy mini de los principales estudios que tienen que ver con este tema que yo he realizado, ¿ya? O sea, me voy a centrar en mi investigación, que entendí que era lo que había que hacer, ¿ya? No es porque tenga, digamos, un afán egocéntrico de querer hablar solo de mi investigación, pero entendí que eso era lo interesante para ustedes, conocer lo que se está haciendo en Chile y conocer la perspectiva de un investigador que está trabajando en el tema con los problemas, con las tensiones que aquello implica, que como dice Rodrigo, eso me parece que es muy interesante también de conocerlo para gente que se está formando en investigación. Y luego una cuarta parte, ¿no es cierto?, donde conversamos y reflexionamos entre todos, y me interesa, como les decía hace un ratito, mucho conocer su opinión respecto de lo que les voy a mostrar. Entonces vamos directamente a esta primera parte. Como les decía, en el mundo y en Chile se viene desarrollando ya hace algunas décadas, por lo menos 25 años, se está hablando muy fuertemente de educación emocional desde una perspectiva fuertemente asociada a la idea de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, cuando se piensa en emociones en educación, rápidamente, sobre todo las personas que no están directamente involucradas en esto, en términos de investigación, directamente piensan, así como implícitamente, en la inteligencia emocional, en la psicología positiva, en la educación positiva y ese tipo de cosas que se han instalado muy fuertemente en la cultura mundial y la cultura educativa en particular. Como les decía hace un ratito, yo no era tan consciente de esto cuando comencé a investigar los temas sobre los cuales trabajo, pero me pasaba al principio que, por ejemplo, yo lanzaba un paper sobre un tema de emociones en educación y me lo rechazaban
porque me decían que no estaba citando la literatura existente. Y a veces me mandaban, me pasó por ejemplo en la revista Psique de la Universidad Católica, que me mandaron un listado de papers que yo debería revisar para presentar mi propia investigación. Y resulta que no tenía nada que ver con el problema que yo estaba planteando, porque eran papers que provenían como de otro frente, ¿no? Más cercano a esta idea de la educación emocional, la inteligencia emocional, la psicología positiva, el social emotional learning y todos estos enfoques que han tomado mucha fuerza en los últimos años. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta que debía centrarme, que debía dar un giro en la investigación y empezar a focalizarme en cuestionar las bases de este modelo, porque si no hacía ese cuestionamiento, era muy difícil que fuera escuchado y que fuese entendido lo que yo quería decir, porque naturalmente esto operaba como un obstáculo epistemológico. ¿No? No sé si conocen las ideas de Gastón Bachelard respecto a este tema, ¿no? De obstáculos que impiden avanzar al conocimiento, porque son ideas que están tan arraigadas en la cultura, incluso en, la, en el background de los investigadores, que impiden pensar desde otro punto de vista. Yo me di cuenta que eso estaba ocurriendo respecto a este tema, entonces me he ido centrando en debatir los fundamentos epistemológicos de esta idea de la educación emocional. Luego me fui dando cuenta que había gente que ya tenía avanzado un poco este tema, como por ejemplo este autor español que trabaja en Inglaterra y que tiene un paper muy interesante que se llama Aproximación crítica a la inteligencia emocional como discurso dominante en el ámbito educativo, ¿no? Es un discurso hegemónico que, como digo, impide pensar de otra manera, ¿no? Y además rápidamente se asocia a maneras de entender, gestionar y aprender sobre las emociones en el ámbito educativo. Entonces, como que lo primero es tratar de salir de ahí. Además, se trata de un gran negocio que hay en torno de la educación, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que está al lado izquierdo de la pantalla está tomado de la Fundación Botín. La Fundación Botín es una fundación española dependiente del grupo del Banco Santander y que se ha dedicado a promover estudios acerca de la educación emocional en el mundo. Es bastante impresionante porque ya llevan 1, 2, 3, 4, 5 estudios realizados en muchos países del mundo. En Latinoamérica han realizado investigación en Argentina, en México, no sé si también en Uruguay, pero luego tienen en Europa, en Finlandia, en Alemania, en España, etcétera. Estudios muy, muy grandes, pero todos son desde la perspectiva de la inteligencia emocional. No se abren a la posibilidad de que pueda haber otras maneras de pensar la formación emocional de los seres humanos en la escuela, ¿no? En Chile tenemos una fundación que está dándole como bomba en fiesta también a este tema y que está intentando promover una ley de educación emocional. Se llama la Fundación Liderazgo Chile y que se ha agrupado con otras instituciones latinoamericanas para promover este tema y, como les decía, están promoviendo también la instalación de una ley de educación emocional, que presentaron un proyecto, las bases de un proyecto en realidad al Congreso. Y ahora leí, a propósito de la presentación que iba a hacer el día de hoy, que están juntando firmas, como dice abajo. Flitch te invita a sumar fuerza a nivel mundial para llevar hasta la ONU la iniciativa de impulsar leyes de educación emocional en todos sus Estados miembros, ¿ya? Esto es algo que ya se hizo en Latinoamérica, en Argentina, y que se está tratando de implementar en Chile, como digo, y también a nivel mundial con este tipo de iniciativas. Entre otras cosas, esto significa colocar incentivos a las escuelas que capacitan a sus docentes en educación emocional, y es sospechoso porque viene desarrollado a partir de una ONG que se dedica a dictar cursos en educación emocional. Entonces, bueno, es un tema que también tiene implicancias monetarias, económicas, que no son poco relevantes para entender lo que está pasando. Aquí hay una definición de educación emocional para tratar de ir aterrizando
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación emocional? Esta es una definición de Vizquerra, un autor que trabaja mucho en Chile. De hecho, trabaja con la Fundación Liderazgo Chile y es miembro de la red de investigación en educación en Latinoamérica y en Hispanoamérica en realidad, y están promoviendo muchas de las cosas que les mencioné hace un momento. Esta definición habla de la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional, y aquí yo marqué en negrilla, como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones. Todo esto que está en negrilla lo he marcado yo para destacarlo luego en las reflexiones que hagamos posteriormente, con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. ¿Okay? Entonces, está la idea de la educación emocional como un complemento y que tiene que ver con conocimientos acerca de las emociones, conocimientos y habilidades, y que se adquiere a partir de procesos de capacitación. Dentro de los objetivos que Vizquerra fija para los procesos de educación emocional están algunas ideas que recalcan un poco lo dicho y extienden esta noción, por ejemplo, adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, pero también identificar las emociones de los demás. Algo nuevo que no aparece en la definición, desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, es decir, se entiende claramente aquí que hay emociones buenas y malas, y que las malas emociones, las llamadas emociones negativas, tienen efectos perjudiciales para el ser humano. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, que sería la contraparte, el lado bueno, el lado luminoso de la emocionalidad. Desarrollar la habilidad de automotivarse, es decir, lograr ser más eficiente a partir del manejo de las emociones, y adoptar una actitud positiva ante la vida, ¿no? Entonces, estos objetivos ya nos van dando pistas respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de educación emocional. Hay muchas definiciones, Vizquerra es un autor importante, pero yo estuve revisando de otros autores y bueno, van más o menos en la misma línea, con lo cual no es necesario revisar muchas definiciones de autores diferentes para entrar en el tema. Esto tiene un origen, yo diría, en tres polos, en tres grandes enfoques que de alguna manera confluyen a generar la idea de la educación emocional. O sea, por cierto, y por eso lo puse en el centro, la inteligencia emocional, que más o menos aparece en un tiempo coincidente al de el concepto de educación emocional, como les decía, hace más o menos 25, 26 años atrás, el año 95, o sea, estamos ya en el 26º año, en el que aparece el concepto de inteligencia, o se hace en realidad popular el concepto de inteligencia emocional por la obra de Daniel Goleman, y aparece también el concepto de educación emocional. ¿Qué es lo que pone en el centro para la educación esta línea, este enfoque de trabajo? Primero, una visión cognitivista de las emociones, donde los procesos cognitivos tienen primacía sobre los procesos emocionales y permiten controlar las emociones. La idea de control o autorregulación es muy fuerte dentro de la inteligencia emocional. Tanto el control de las propias emociones como el control de otros, y todo esto a partir de entender las emociones, reconocerlas, es decir, todos procesos de carácter cognitivo. Luego está como un acompañante, como un socio muy importante, incondicional de la inteligencia emocional, la idea de la psicología positiva, implementada principalmente por Martin Seligman en Estados Unidos, ¿cierto? El mismo de los estudios de indefensión aprendida, el mismo ex conductista, luego reconvertido en cognitivista, que en una tercera ola de trabajo desarrolla la línea de la psicología positiva, y bueno, eso le trae un rédito muy impresionante en términos de hacerse famoso, y supongo que también ganan mucho dinero con esto. Se podrían decir muchas cosas de la psicología positiva, pero para lo que yo quiero resaltar hoy día, principalmente la psicología aporta con la idea de que existen emociones buenas y malas, ¿no? Es el enfoque que más fuertemente destaca
esta noción de que hay emociones que en verdad debiéramos tratar de mantener muy controladas porque son en sí mismas dañinas, ¿ya? De hecho, si googlean ustedes sobre este tema, se van a poder encontrar la historia que se conoce como Socal 2, el paper donde participa un famoso coach chileno tratando de justificar matemáticamente la noción de que existen eh, emociones que son intrínsecamente negativas y que en la medida que nosotros reducimos la experiencia negativa durante nuestra vida a un límite basado en una fórmula matemática, entraremos en una dimensión de funcionamiento de mayor bienestar, de mayor plenitud, digamos, como un ideal psicológico, ¿no? Se descubrió después de algunos años que eso era un fraude, que se habían manipulado teorías matemáticas para hacer una interpretación absolutamente antojadiza respecto del funcionamiento de las emociones. Los autores debieron desdecirse de esto en un nuevo paper. Y está implicado un chileno en esto, por eso lo traigo a colación. Y finalmente, en el lado derecho coloqué aquí el Social Emotional Learning, que es otra corriente que ha contribuido fuertemente a instalar la idea de la educación emocional. Y me parece que el aporte más importante del aprendizaje socioemocional es vincular las emociones con el desarrollo personal de los estudiantes, de los alumnos y alumnas, niños, niñas y adolescentes. En desmedro, diría yo, del vínculo que existe también entre emociones y aprendizajes, por decirlo así, más duros del currículum, matemáticas, lenguaje, historia, etc. El aprendizaje socioemocional ha instalado la idea de que las emociones sobre todo tienen que ver con el desarrollo de actitudes, el desarrollo de habilidades para relacionarse con otras personas, el bienestar, etc., pero no tanto tienen que ver con matemática, lenguaje, aprendizaje, digámoslo así, propiamente cognitivos, ¿no? Entonces, resumiendo, el enfoque de la educación emocional, tomando las ideas de estos tres, digamos así, subenfoques o enfoques que lo sustentan, primero que nada es una manera de pensar en la formación emocional de los estudiantes diseñada desde arriba. Es decir, son expertos que vienen a decir cómo se debe formar a los niños, niñas y adolescentes en emociones, ¿no? No son educadores en general, sino que son más bien investigadores que vienen de la psicología y que imponen de alguna manera un modelo respecto de cómo hacer las cosas. No hay un estudio desde abajo de tratar de entender cómo se producen los fenómenos emocionales en la escuela para desde ahí construir conocimiento al respecto. Considera además la formación emocional como un proceso explícito exclusivamente. Aquí se trata principalmente de hablar acerca de las emociones, reconocerlas, manejarlas, controlarlas, etcétera, donde todo lo que podríamos llamar el currículum oculto o los procesos de comunicación no verbal también al interior de la escuela y en la interacción entre estudiantes y entre profesor o profesora y estudiantes no juegan un rol demasiado importante. La idea es que aquí hablamos acerca de las emociones, diseñamos algunas actividades y evaluamos también el conocimiento que la gente tiene acerca de este tema para poder ir avanzando en los procesos de formación emocional. Lo implícito queda bastante menoscabado en esta visión. Además, se trata de un enfoque que considera la formación emocional separándola del resto de los procesos formativos. Como ya había dicho, ¿no es cierto? No tiene mucho que ver, por ejemplo, con las concepciones acerca del aprendizaje, porque se ve como un tema en sí mismo, que se puede tratar de manera separada. Tampoco tiene que ver con los procesos de construcción de identidad docente, si pensamos en la formación de los futuros pedagogos. Es decir, se ve como un tema eh, que es un estanco separado del resto de las cosas que ocurren en la escuela y de las dimensiones de los procesos formativos. Se centra en el rol de las emociones sobre el aprendizaje de actitudes o desarrollo personal, como ya he dicho, de los estudiantes, más que pensar en los aprendizajes más duros del currículum. Considera las emociones como estados discretos, esto no lo había señalado, es decir, entiende que existe algo así como el miedo, la rabia, la alegría, como
compartimentos estancos el uno del otro, y normalmente pensándolo también como emociones que tienen un origen biológico y que bajo la idea de emociones básicas de Ekman, Isar y otros autores, ¿no? Algo que está bastante en discusión hoy en día. Considera las emociones como positivas o negativas, ya lo hemos dicho, y también quiero destacar y desarrollar un poquito, por eso subrayé estos últimos dos puntos, que se encuentra muy alineado con visiones neoliberales acerca de la educación, y se sustenta sobre un dualismo cognitivo-emocional, y estos dos últimos puntos son muy relevantes para entender parte de lo que yo he estado investigando, por eso me voy a detener en ello, ¿no? Entonces, respecto de lo primero, el alineamiento con la perspectiva neoliberal, hay muchos autores que han hecho reflexión sobre este tema, pero yo aquí les traje uno de una autora polaca que me pareció muy interesante y que dice, entre otras cosas que afirma en sus estudios, que los procesos de mercantilización conciernen a todos los aspectos de la vida humana, incluida la vida emocional, perdón, la vida emocional, ¿no? O sea, las emociones no quedan fuera de los productos que se pueden transar, manipular en el mercado. Se han comenzado a cruzar fronteras aceptables y son desmoralizantes y desastrosas. Hoy estamos levantando una sociedad que consiste en narcisistas, individuos, o en individuos narcisistas enfocados en su propio éxito en la vida, ¿no? Yo creo que esto puede resonar fuertemente respecto a lo que pasa en nuestro país actualmente, ¿no? Cada vez menos capaces de cooperar y confiar los unos en los otros. Estamos expuestos a mecanismos de control y de lo que tememos, que son ambas cosas que no entendemos verdaderamente. No sabemos cómo nos están controlando en términos emocionales, ni cómo nos están también manipulando a partir del miedo, ¿no? Yo creo que podemos encontrar claras resonancias respecto al momento político en nuestro país. En esta situación, las preguntas sobre educación emocional parecen ser una de las cuestiones pedagógicas más importantes. Y vamos a ver que la solución que se está dando en Chile no es una solución que parta desde un pensamiento crítico, desde un cuestionamiento de las bases de este enfoque, sino que por el contrario se asume como la verdad y la manera de formar emocionalmente a los futuros ciudadanos. Decía antes que este es un negocio importante. Aquí traigo, digamos, una prueba de aquello. Cuando uno googlea educación emocional, aparecen 95.800 no, perdón, 95.800.000 resultados, ¿no? Es bastante impresionante. 95 millones de entradas que hablan acerca de educación emocional, lo cual ya da una pista de lo fuertemente instalado que está el tema en nuestra cultura. Y aquí puse algunos libros que tienen importantes críticas respecto de estos enfoques, como, bueno, me imagino que la mayoría de ustedes los conocen, el Byung-Chul Han, ¿no? Sonríe o muere, de una periodista norteamericana que hace una crítica muy fuerte a la psicología positiva, la industria de la felicidad, y el libro del español Cabañas y la eh, investigadora francesa Eva Illouz, que se llama Happycracia, que ha sido un bestseller mundial. También dije que quería destacar la idea del dualismo cognitivo-emocional que está detrás de este enfoque, ¿no? Es la idea de que las emociones influyen sobre la enseñanza y el aprendizaje, pero las emociones no son en sí mismas aprendizaje. Las emociones no tienen nada que ver con los procesos cognitivos. Las emociones podrían facilitar u obstaculizar los procesos cognitivos, pero son algo completamente distinto a lo que llamamos cognición, ¿no? Eso está muy, muy instalado en nuestro sentido común, no solamente en educación, sino que en nuestra cultura en general, pero la verdad es que es una idea muy, muy debatida, muy en decadencia, digamos, a partir de la investigación, por ejemplo, en neurociencia respecto a cómo funciona el cerebro. La verdad que vamos a ver, luego hay una integración prácticamente total entre lo que nosotros llamamos procesos cognitivos y procesos afectivos en el cerebro. Entonces, voy ahora a la segunda parte de lo que quería presentarle hoy día. La primera era explicar un poco el problema al cual nos enfrentamos, y ahora quiero darles algunos fundamentos conceptuales y teóricos respecto de cómo yo estoy intentando contribuir con algunas ideas para avanzar en el larguísimo plazo de desarrollar soluciones o miradas alternativas.
Lo primero es que a mí me parece que antes de comenzar a hacer diagnósticos desde arriba respecto de cómo debemos educar emocionalmente a nuestros estudiantes, tenemos que partir por comprender lo que está ocurriendo en nuestras escuelas, ¿no? Porque esa idea de que viene el experto a fijar directrices, contenidos, formas de operar respecto de las emociones en la escuela, desconoce el conocimiento gigantesco y el sentido común que existe entre las y los docentes de nuestro sistema educativo, que parece muy relevante para poder entender cómo las emociones juegan un rol en los procesos educativos. Partir más bien desde abajo hacia arriba, creo yo que es la mirada más adecuada. Hacer primero diagnóstico, entender lo que ocurre y luego pensar en las soluciones o en las eventuales cambios o medidas de intervención. Luego entender la formación emocional como un proceso que es principalmente implícito. Aquí no se trata de que nos hablen acerca de las emociones, de que nos entreguen conocimientos acerca de cómo las emociones funcionan. Eso podría ser interesante, pero no creo que sea lo más relevante para que las personas cambiemos en términos emocionales. Lo importante es poder vivenciar las emociones y poder hacer algo en términos de experiencia respecto de lo que sentimos. Eso es lo más relevante, ¿no? También modelar comportamientos emocionales, modelar maneras de vivir las emociones por parte de las personas que juegan un rol de líderes en la escuela, me parece que es mucho más relevante que eh, otorgar conocimientos explícitamente sobre el tema. Concebir las emociones de manera integrada con otras dimensiones del currículum. Yo he llegado en verdad a la conclusión de que hablar de educación emocional ya puede ser un problema en sí mismo. Lo que creo que tenemos que hacer es cambiar las concepciones acerca del aprendizaje, comenzar a entender el aprendizaje como un proceso donde la experiencia, es decir, todo lo que sentimos cuando aprendemos, sea el centro del proceso, como le puse a la presentación. Con lo cual, ni siquiera sea necesario tal vez hablar de emociones para formar de una buena manera a nuestros estudiantes en este tema. Tal vez si modificamos simplemente la manera de entender y la manera de realizar procesos de enseñanza-aprendizaje, ya estaremos formando implícitamente sobre las emociones de una manera más efectiva. Luego, obviamente, considerar la dimensión emocional de todo tipo de aprendizaje. No solamente cuando estamos aprendiendo a relacionarnos con otros, las emociones son importantes. Las emociones ocupan un lugar central en todo tipo de aprendizaje, incluso aquellos de carácter más simbólico o representacional, como podrían ser, por ejemplo, las matemáticas o la química, ¿no? Ahí recomiendo leer el libro de Lakoff y Núñez, de dónde vienen las matemáticas, que da pistas respecto del fundamento, las bases corporales de nuestras concepciones matemáticas, ¿no? Esto no es algo que llegó del cielo y que se impuso en nuestra cultura de una manera aséptica, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestra estructura corporal y dentro de aquello con lo que nosotros sentimos cuando pensamos simbólicamente. Entender entonces las emociones como experiencia y no como estados discretos, no como miedo, alegría, rabia, como cuestiones separables la una de la otra. Entender que lo que nosotros tenemos es un flujo emocional constante o fenomenológico constante, el cual vamos categorizando y que por momentos llamamos de una manera u otra, pero eso no es lo relevante. Lo importante es que somos una, eh, unos animales con una capacidad permanente, constante e ilimitada de sentir experiencias diferentes. Considerar las emociones como procesos adaptativos. No es posible tener emociones negativas. No, si seguimos una lógica evolucionaria, se hace completamente inconcebible la idea de una emoción que sea intrínsecamente dañina para el organismo, a pesar de que hay emociones que nos resultan profundamente desagradables. Esas emociones son siempre información, traen siempre una representación implícita que nos dice algo acerca del mundo o acerca de nosotros mismos, ¿no? Y ahí hay muchos autores que han reflexionado sobre este tema, por ejemplo, Robert Solomon, por ejemplo, de Sousa, eh, etcétera, que muestran el carácter cognitivo de toda emoción y en ese sentido siempre son adaptativas, más allá de que nos guste o no nos guste experimentarlas. Eh,
esta mirada que yo pretendo desarrollar es una mirada que está alineada con la educación como un proceso de desarrollo, finalmente, ¿no? Y no tanto como un proceso de aprendizaje. Yo observo que en Chile estamos muy centrados en el aprendizaje y en los resultados de aprendizaje, y hemos perdido de vista el norte último de la educación, que para mi gusto no es el aprender, sino que es lograr el desarrollo, y el enfoque que pretendo presentarles está alineado con esa mirada. Y finalmente, obvio, como ya había adelantado, se sustenta sobre una integración cognitivo-emocional, y me voy a detener un pelito en esto para fundamentarlo, ¿no? Aquí hay muchos autores que podríamos seguir. Yo traje 3. Una que me decía Rodrigo, que ustedes conocen, que es Feldman Barrett. En este paper del año 2007, Duncan y Barrett afirman que no existe algo así como un pensamiento no afectivo. La afectividad juega un rol en la percepción y la cognición, incluso cuando la gente no se percata de su influencia. Aun cuando tengamos esta idea de que estar pensando es una cosa y estar sintiendo es otra, verdaderamente lo que ocurre es que todo pensamiento está... Y ya por lo emitido ya... Se metió ahí una voz, ¿no? No sé si yo nomás la estoy escuchando. Hola. Alguien tenía el micro, parece. Simón, apaga el micrófono. Gracias, Alejandra. Todo pensamiento, todo proceso cognitivo tiene una dimensión afectiva. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de aquello, probablemente, ¿no? Pero existen antecedentes neurobiológicos que muestran que eso es así. Este paper de autores chinos, Yu, Liu, Van Damme y otros, Cognition Emotion Integration, muestra cómo existen áreas del cerebro, como por ejemplo la ínsula, que funcionan indistintamente para aquellos procesos que llamamos cognitivos como para aquellos procesos que llamamos afectivos, ¿no? Es decir, cuando examinamos el funcionamiento mental de una persona, si le preguntáramos qué está ocurriendo en su mente en ese momento y nos dijera que está experimentando una emoción, tendría activada la ínsula. Y si esa misma persona en otro momento nos dijera que está teniendo un pensamiento, que está reflexionando sobre algo, también tendría activada la ínsula cerebral. Entonces, así como la ínsula, hay diferentes estructuras cerebrales que participan tanto de aquello que llamamos procesos afectivos como cognitivos, con lo cual los autores concluyen que la separación entre emociones y cognición es una cuestión más bien fenomenológica, pero no ontológica. El cerebro no funciona de esa manera. En el cerebro siempre ambos procesos están integrados. Y por supuesto, el clásico de Damasio, el error de Descartes, que muestra que siempre las emociones son el antecedente de la toma de decisiones que nosotros identificamos como proceso cognitivo, pero que en verdad está mediada por procesos afectivos que le anteceden. No me detengo en eso porque me imagino que todos ustedes lo conocen, ¿no? Y aquí hay una figura del paper de Duncan y Barrett que muestra cómo la integración entre zonas de la corteza del lóbulo frontal y el sistema límbico es una característica permanente de funcionamiento del cerebro, ¿no? Y eso significa que todo proceso cognitivo está siempre teñido, no teñido, esa no es la mejor palabra, integrado con fenómenos emocionales, y a su vez todo proceso emocional está también impregnado de propiedades representacionales o propiedades cognitivas. ¿Conocen esto? Lo de Feldman Barrett, el afecto nuclear y la conceptualización de las emociones. Como me decía Rodrigo que estuvieron en una charla con Feldman Barrett. ¿Sí me puede contar alguien? Para saber cuánto me detengo. Vimos un video. Video. Sí. Como estábamos en este proceso todavía de confinamiento, tuvimos que ver videos más que clases así sincrónicas. Ya, pero tienen ya nociones respecto de la idea de Feldman Barrett, ¿no? Ella es una autora tal vez la más importante en términos de entender las emociones como procesos construidos, es el construccionismo de las emociones, ¿no? Y esto es la comprensión de las emociones como fenómenos que son complejos porque están compuestos por bloques mentales
los dos más importantes son el afecto nuclear y las capacidades y las conceptualizaciones que hacemos de esta afectividad nuclear. Entonces, en el centro de cualquier proceso o estado mental se encuentra siempre un elemento que Feldman Barrett denomina el afecto nuclear. Cuando nosotros categorizamos esta afectividad nuclear y le ponemos nombre, la relacionamos con cierto tipo de conceptos o categorías, aparece este otro fenómeno que nosotros llamamos emociones, ¿no? Entonces, cuando estamos teniendo un cierto tipo de sensibilidad respecto de un fenómeno y vinculamos aquello con un elemento potencialmente peligroso en el medio ambiente, denominamos a eso miedo, ¿no? Pero si hubiésemos tenido otra situación contextual o incluso otros antecedentes culturales, tal vez habríamos llamado a eso adrenalina o placer, eh, o estimulación, ¿no? Como que es lo que ocurre cuando nos subimos a una montaña rusa, por ejemplo, y no le llamamos miedo a lo que estamos experimentando. Entonces, la emoción es un estado complejo que está construido a partir de bloques mentales más básicos. Los dos más importantes son el afecto nuclear y las conceptualizaciones que de ello hacemos. Dentro de eso, entonces, el afecto nuclear es lo más relevante y corresponde a la capacidad de sentirse bien o mal, la valencia de las emociones, con un cierto grado de intensidad. Entonces, Feldman Barrett dice que ese es el centro de todo. Y cuando nosotros le ponemos nombres a esto, aparecen estos otros estados más complejos, estas gestalt, estas configuraciones que llamamos emociones, pero todo parte de acá. Esto sería lo que origina cualquier estado mental que pudiéramos tener. Las emociones, pero también otro tipo de estados mentales como pueden ser los pensamientos. Y por supuesto, el aprendizaje. No existe un aprendizaje neutro. Siempre que aprendemos, esta afectividad nuclear está a la base, operando como una guía que nos orienta respecto de por dónde ir, ¿no? Es lo que nosotros llamamos en Chile como tener una tincada, como tener una intuición respecto de algo. Por eso lo puse como un corazoncito que está aquí latiendo, que nos dice esto es bueno, esto es malo, esto parece que va por esta línea o por esta otra. Tener estas tincadas corresponde a poner en funcionamiento esta afectividad nuclear. Feldman Barrett dice que es como una especie de barómetro que integra información sensorial con información homeostática e interoceptiva del cuerpo. Entonces percibimos cosas en el ambiente y tenemos sensaciones en el estómago, nuestro corazón late de una forma diferente, nuestra piel se modifica la conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, y entonces tenemos estas como tincadas que nos dicen por dónde van a ir los tiros, qué es lo que nos conviene, de qué cosas debemos alejarnos, a quiénes debemos acercarnos, en qué debemos confiar, etc. Es un estado mental que se puede utilizar para navegar con seguridad por el mundo al predecir recompensas, amenazas, amigos y enemigos. Bien, partiendo de esta base, en mi propia investigación, yo he hecho una distinción entre emociones como contexto de los procesos cognitivos y emociones como centro de los procesos cognitivos. Y he señalado que toda educación es siempre emocional, basándome en algunas de las ideas que les mencioné. Pero además, he hecho la distinción respecto de que las emociones no siempre operan de la misma forma sobre los procesos de aprendizaje. A veces actúan como un contexto respecto del aprender, mientras que en otros momentos las emociones actúan como centro de los procesos cognitivos. Esto está desarrollado en un artículo que está en una página web española y puse el link acá por si alguien quiere después la presentación, se lo puedo mandar. Pero ahora lo voy a explicar brevemente. La idea de las emociones como contexto de los procesos cognitivos es entender dualistamente el rol de los afectos sobre los procesos educativos, ¿no? Cuando nosotros entrevistábamos gente, profesores y profesoras, para preguntarles acerca de la participación de las emociones en los procesos educativos, habían algunos que nos decían cosas como la siguiente: yo a veces veo niños que están hasta el cuello en muchas cosas, que tienen muchos problemas que traen de la casa, que les provocan rabia, desánimo. Entonces es imposible que te pongan atención para que, por ejemplo, entiendan qué es una figura literaria, ¿vale? La emoción acá es algo que viene desde el hogar, pero podría venir de cualquier otra parte, pero que no se origina en el mismo proceso educativo.
en el mismo contenido que se está intentando aprender en un momento determinado, en el mismo proceso de aprendizaje, sino que tiene origen en otro lugar, pero igualmente afecta sobre lo que se intenta aprender. La mayoría de las personas ven con mucha facilidad el rol de las emociones en los procesos educativos de esta manera, como contexto. Sin embargo, existe también un rol de las emociones que yo he llamado las emociones como centro de los procesos cognitivos o de los procesos de aprendizaje. Algunas personas, no tantas como en el caso de las emociones como contexto, cuando uno les pregunta por la participación de las emociones en los procesos cognitivos, dice cosas como la siguiente, esto nos lo dijo una profesora española. Cuando los alumnos se enfrentan a un nuevo tema en filosofía, hay algunas veces en que se les produce rechazo, molestia. Te dicen, no, eso no puede ser, porque estás diciéndoles algo que es contrario a lo que ellos creen. Esta era una profesora que estaba hablando acerca de los derechos humanos y los derechos de los inmigrantes específicamente. Porque estás diciéndoles algo que es contrario a lo que ellos creen. Esta molestia, decía la profesora, es un fenómeno natural y que es deseable que ocurra porque forma parte del aprendizaje. Pone al alumno en activación y es, digamos, el comienzo del aprendizaje. No sé si lo logran ver, pero se trata de una visión completamente distinta respecto de cómo participan las emociones en los procesos educativos. En este segundo caso, no hay una separación ontológica entre la emocionalidad y la cognición. Se entiende que la emoción es el comienzo del aprender o el comienzo del pensar en algo. Y tampoco la valencia de las emociones es relevante. Si tengo molestia por algo, esa molestia me moviliza para desarrollar ideas respecto de un cierto tema. De hecho, la profesora dice, es deseable que esto ocurra. Entonces, yo parto de la base de identificar estos dos roles de las emociones en los procesos educativos y desde aquí un poco fundamento mi investigación y esto es lo tercero que quiero hablarles, qué cosas más o menos he encontrado. Entonces yo tengo como tres grandes, digámoslo así, estudios que he realizado, tampoco son tan grandes, eh, pero para lo que yo he podido hacer, digamos que sí, porque todo esto está hecho muy, muy a pulso. El primero corresponde a un estudio, o a varios estudios en realidad, respecto de cómo entienden los docentes el rol de las emociones en los procesos educativos, pensando que hay que partir desde abajo, pensando que no se trata acá de imponer una mirada respecto de cómo las emociones deben operar en los procesos educativos, sino que tratando de entender más bien cómo lo piensan los profesores, he partido por estudiar las concepciones que tienen los docentes respecto a este tema, y hay tres papers asociados a esto. Luego he hecho como una especie de cuantificación. El primer estudio es cualitativo, hecho con entrevista, mientras que el segundo es como un paper cuantitativo tratando como de identificar cómo se distribuyen las concepciones que los docentes tienen respecto a este tema en la población, aunque no es representativo, pero el intento iba por ese lado. Entonces voy a hablarle acerca de estas dos cosas. Y luego me he ido centrando paulatinamente en investigar cómo se forma a los docentes en Chile, ¿no? De qué manera se asume la formación emocional de los futuros profesores y profesoras, tanto implícita como explícitamente. Se les voy a hablar un poquito respecto de estos tres temas. Lo primero es que cuando investigamos las concepciones que tienen nuestros profesores y profesoras respecto del rol que juegan las emociones en los procesos educativos, identificamos tres concepciones. Las denominamos reduccionismo conductual, influencia de las emociones en la cognición, en la educación o en la enseñanza-aprendizaje, hemos utilizado diferentes nombres, y una tercera concepción que la hemos llamado integración emocional cognitiva. Entonces, la primera concepción corresponde a un grupo de profesores y profesoras que no se centran demasiado en las emociones como estados mentales. Cuando uno le pregunta a estos profesores y profesoras cuáles son las emociones que más se repiten en la sala de clase, suelen nombrar conductas y parecieran no estar identificando o no estarle dando tanta relevancia o no estar tan centrados en la emoción como un estado mental. Dicen cosas como, por ejemplo, yo diría que la risa.
De repente salen chistes y los alumnos se ríen y se produce mucha conversa entre ellos y las tareas se retrasan y a veces no alcanza uno a hacer el cierre. O en otros momentos los estudiantes gritan o lloran, etcétera, ¿no? Están más bien pensando en las conductas asociadas a las emociones y no parecen eh, centrarse tanto en el estado mental que llamamos emoción. En segundo lugar, identificamos una concepción que llamamos influencia de las emociones en la educación y que corresponde plenamente a lo que antes denominé emociones como contexto de los procesos educativos. Es decir, la idea de que las emociones son estados mentales, aquí no hay confusión al respecto, hay total claridad que la conducta es una cosa y la emoción es otra, pero se entiende que la emoción es algo completamente diferente a los procesos cognitivos. Y además se asume que las emociones participan en los procesos cognitivos de una manera como blanco o negro. Si nos estamos sintiendo bien, aprendemos más. Si estamos felices, entusiasmados, eso facilita el aprendizaje. Mientras que si tenemos rabia, si tenemos tristeza o cualquier otra emoción de las llamadas emociones de valencia negativa, aprendemos menos, ¿no? Entonces es una concepción diferente a la otra, porque aquí se entiende la emoción como un estado mental interno distinto a la conducta, pero se asume como en blanco y negro, dependiendo de la valencia de la emoción. Y en tercer lugar, identificamos una concepción más o menos parecida a, a las ideas de Feldman Barrett respecto de la integración emocional cognitiva o lo que Damasio llama los marcadores somáticos y la participación de las emociones en los procesos de decisiones. Es la lógica de que la emoción es el comienzo de los procesos de aprendizaje y que pensar, por lo tanto, no es algo distinto respecto de sentir, sino que más bien aquí estaríamos frente a un continuo de adquisición de conocimiento que comienza con sentir, con tener experiencia y que finalmente a veces, y no siempre, se traduce en estados de esos que llamamos simbólicos o representacionales eh, más explícitos. Un profesor consultado respecto a las emociones en la sala de clase dijo lo siguiente: el otro día estábamos viendo el problema de la extinción de las especies y miraron con una pena el video del tigre de Tasmania, una especie que ya no existe. Yo encontré que se logró, dice el profesor, porque si tú emocionas, le das como cierto valor a lo que estás enseñando. El manejar las emociones de los niños es muy importante en beneficio de sus propios aprendizajes. Si se fijan, este profesor, aunque no lo dice con esas palabras, está entendiendo que la emoción no es algo que acompañe a los procesos cognitivos, sino que en la medida que yo logro sentir, que yo logro emocionarme, que yo logro tener una experiencia con aquello que se busca aprender en un momento determinado, ya estoy en el proceso. El proceso de aprender ya se ha iniciado, porque me están pasando cosas con aquello. La emoción no es un proceso de arriba hacia abajo, sino que por el contrario parte con sensaciones corporales, con experiencias, con emociones, y se traduce a veces finalmente en representaciones simbólicas. Estudiamos cómo se distribuía todo esto en la población, en un grupo más grande de profesores. En realidad no es que, como les dije, no es un estudio representativo, pero tomamos una muestra grande, 1000 y tantos profesores, e intentamos ver cómo esto se distribuía, y lo hicimos generando un cuestionario de dilemas, porque no queríamos ir a preguntarle a la gente lo que opinaba respecto a esto, porque teníamos teóricamente la idea de que eso iba a producir sesgos. Cuando uno le pregunta a los profesores y profesoras si las emociones son importantes en los procesos educativos, todos los profesores y profesoras van a decir inequívocamente que eso es así, ¿no? Y tampoco va a ser muy probable que los profesores nos digan explícitamente que hay ciertas emociones que no sirven para nada, ¿no? Entonces queríamos evaluar esto de una forma más bien implícita y creamos un cuestionario de dilemas, donde lo que poníamos era situaciones y luego alternativas de resolución a esas situaciones que estaban asociadas con estas diferentes concepciones. Entonces aquí les puse un ejemplo de dilema para que se hagan una idea más o menos de el tipo de casos que colocábamos. Roberto ha tenido algunas dificultades con el aprendizaje de las matemáticas y lleva el último tiempo trabajando para mejorar su rendimiento. La profesora, que ha estado atenta a sus esfuerzos, decide sacarlo a la pizarra para resolver un ejercicio. Sin embargo, Roberto no logra resolver el problema planteado, demostrando tristeza por la situación. Debido a esto, la profesora A. corrige a Roberto su error enseñándole el procedimiento adecuado para resolver el ejercicio e intenta tranquilizarlo señalándole que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso lento que se da paso a paso. ¿Vale? Esa es la mirada que
antes llamamos reduccionismo conductual, es decir, centrarse más en la conducta que en la emoción como estado mental interno. B. Anima a Roberto señalándole que este error no empaña el esfuerzo y los avances que ha mostrado últimamente y le insta a continuar trabajando hasta lograr cumplir con las metas que se ha trazado. Esta es la idea de las emociones como contexto o lo que llamamos influencia de las emociones en la cognición. Si estamos animados, si estamos felices, si estamos optimistas, vamos a aprender más. Por lo tanto, la labor del profesor o profesora es siempre tratar de generar ese tipo de emocionalidad en la sala de clase. Y C, que sería la opción más vinculada con la integración emocional cognitiva, es permite a Roberto que exprese su tristeza y le invita luego a analizar de qué forma éstas se relacionan con sus dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Aquí está la idea de que la misma tristeza, ese estado emocional, es propiamente un estado cognitivo que ya nos está guiando, que ya nos está entregando información respecto de lo que ocurre. ¿Cómo se distribuía esto en nuestra muestra de 1000 y tantos profesores? Aquí está al lado derecho, más que la distribución, el grado de adhesión de los profesores y profesoras respecto de estas concepciones. La concepción que más fuertemente concitaba adhesión es la concepción de las emociones como contexto o influencia de las emociones en los procesos cognitivos, ¿no? La idea de que si estamos felices aprendemos más, si estamos tristes aprendemos menos. Mientras que las otras dos concepciones reciben un cierto grado de rechazo respecto de los profesores y profesoras en esta muestra que nosotros obtuvimos de participantes en el estudio. Pero la más rechazada de todas es la del reduccionismo conductual. Es decir, la mayoría de los profesores y profesoras entiende que las emociones son algo distinto de la conducta y no se centra únicamente en el comportamiento, y esa es una buena noticia. La noticia a lo mejor no tan buena es que no hay mucha gente que adhiera, que presente como un entusiasmo por la concepción que llamamos integración emocional cognitiva. Entonces hay como una gran mayoría que está más bien mirando las emociones en función de su valencia únicamente. También aquí tengo los datos respecto de los estudiantes de pedagogía, una muestra de estudiantes de pedagogía para hacer una comparación un poco antojadiza porque son dos universidades diferentes y hay ahí, digamos, una serie de restricciones, pero para hacerse una idea, nosotros hemos encontrado sistemáticamente que los estudiantes de pedagogía tienen unos grados de adhesión diferentes, ¿no? En general, fíjense, el reduccionismo conductual es mucho más aceptado cuando las personas comienzan a estudiar la carrera. Son estudiantes de primer año, eso no lo había dicho. Y la influencia emocional cognitiva, si bien es potente, no es la concepción que más adhesión concita. Y hay un mayor rechazo a la integración emocional cognitiva. No podemos afirmarlo porque ya les he dicho son universidades diferentes y no, por eso esto que les estoy señalando no es un paper, pero el dato igual me parecía interesante para reflexionar. La formación y después el ejercicio profesional docente haría que la gente vaya avanzando hacia concepciones más complejas. Bien, luego he estado estudiando cómo se originan estas concepciones, ya que los estudiantes de pedagogía tienen una adhesión a concepciones básicas, más rudimentarias respecto del rol de las emociones en los procesos educativos. Es interesante saber de dónde viene todo esto, y en particular, por la teoría que habíamos revisado respecto de este tema, quisimos investigar cómo podía relacionarse esto con las historias escolares de los estudiantes, ¿ya? Y entonces nos dedicamos a ver qué recordaban, qué tipo de experiencias emocionales recordaban los estudiantes de pedagogía y cómo todo esto se podía relacionar con sus concepciones acerca del papel de las emociones en los procesos educativos. Y lo hicimos realizando imaginerías. Es decir, no fuimos a preguntarle a la gente qué recordaba de la escuela, sino que le hicimos una imaginería para intentar ir a lo más implícito de sus recuerdos, ¿no? Y encontramos que, por supuesto, había emociones positivas y negativas asociadas a sus experiencias escolares. Esto lo voy a decir rapidito porque ya quiero ir cerrando. Y que estas experiencias positivas y negativas se asociaban a diferentes elementos, pero me voy a centrar rápidamente en los que específicamente tenían que ver con emociones positivas en su historia escolar.
siempre los docentes ocuparon el rol más importante en las experiencias emocionales de los estudiantes, ¿ya? Aquí estábamos tratando de retrotraernos a situaciones ocurridas en la sala de clase, no en el patio, no en el recreo, porque ahí seguramente cambiarían muchísimo las cosas, ¿no? Sino que en procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la mayor cantidad de emociones de los estudiantes se producen a partir de la performance, de la actuación de sus profesores y profesoras. Y los recuerdos de valencia positiva, las emociones agradables, se asocian a docentes que mantenían una relación familiar, de cercanía con ellos y ellas, que mostraban empatía por lo que ellos y ellas estaban sintiendo y que en general reforzaban positivamente a los estudiantes. Bueno, aquí traje varios extractos, pero no los voy a leer porque ya estoy un poquito pasado en el tiempo. Sino que voy a focalizarme ahora en las emociones negativas asociadas a procesos de experiencias de enseñanza-aprendizaje que tenían los estudiantes de pedagogía y las causas de estas emociones de valencia negativa, también asociadas a los modos de actuación de sus profesores y profesoras. Encontramos que los profesores o los estudiantes, perdón, de pedagogía recordaban situaciones que les provocaban emociones de valencia negativa asociadas al ejercicio abusivo del poder de los docentes, ¿no? Ridiculizaciones, evaluaciones realizadas de manera poco justa, etcétera, etcétera, comportamientos que muestran un abuso del poder del docente o la docente y que se traduce en tristeza, rabia, frustración, etcétera. También algunas conductas y rasgos específicos de los docentes eran fuente de emociones de valencia negativa, por ejemplo, maneras de hablar en tonos demasiado altos o cortantes, o maneras de lenguaje no verbal que generaban temor entre los estudiantes. Una cosa muy interesante es que aparece en tercer lugar lo que llamamos desahogos emocionales de los docentes, es decir, situaciones donde los docentes parecían descargarse de cosas que no tenían nada que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que tal vez producto de alguna frustración personal, algo que le ha ocurrido fuera de la escuela o dentro de la escuela, pero no vinculado a lo que se está aprendiendo en un momento determinado, pero los estudiantes se sentían víctimas de ese desahogo de las y los docentes. Y también la descalificación de las capacidades cognitivas de los estudiantes por parte de sus profesores y profesoras. Entonces, bueno, aquí hay ejemplos de lo que nos contaron, pero como les decía, me lo voy a saltar porque si no, no voy a alcanzar a presentarles toda la idea. Luego relacionamos estadísticamente todos estos recuerdos con las concepciones que los estudiantes de pedagogía tenían. Y apareció algo muy interesante, y es que aquellos estudiantes que habían recordado experiencias asociadas al temor en su escuela, en su historia escolar, a partir de estas imaginerías que realizamos, se asociaban de manera significativa a la concepción que denominamos influencia de las emociones en la cognición. Tendían, en este cuestionario que les mostré, a privilegiar esa mirada respecto del rol de los procesos, de las emociones sobre los procesos educativos. ¿Bien? Esto significa que de alguna manera, o lo interpretamos más bien, como que de alguna forma haber experimentado miedo en la escuela me lleva a mí a intentar ser en el futuro como docente un profesor que tiende a irse al otro polo, un profesor o profesora que tiende a irse al otro polo y está siempre preocupado de estimular positivamente a sus estudiantes, darles ánimo, alegrarlos, hacerlos reír, es decir, que lo pasen bien en la sala de clase. Lo cual desde un cierto punto de vista es muy bueno, pero también nos habla de que de alguna manera estos estudiantes están igualmente atados a su experiencia original y les cuesta, digamos, ocupar el otro rol, o eventualmente podría llegar a costarles, porque no analizamos prácticas educativas, sino que solamente concepciones, podría llegar a costarles más tener algunas conductas como de fijar límites, rayar la cancha en el aula o a veces ponernos serios para tratar cierto tipo de temática. Entonces, muy interesante nos pareció ver cómo había una asociación estadística entre lo que me pasó en la escuela y mi manera de entender el rol de las emociones en los procesos educativos. Lo último, y con esto voy cerrando, es que con un equipo de personas, de investigadores de la Universidad de Chile, dos de ellos, del DEP,
realizamos un estudio para ver cómo era la formación emocional de los futuros docentes y profesoras. Y encontramos algo muy interesante, y es que podía diferenciarse perfiles de formación de futuros profesores, perfiles de formación emocional, que más o menos tenían algo que ver con esta distinción entre emociones como contexto y como centro de los procesos educativos. Aquí trabajamos con 4 universidades estatales y hicimos análisis de documentos. Aplicamos el mismo cuestionario que les mostré para ver las concepciones de los docentes que formaban a los futuros profesores, y también evaluamos las percepciones que tenían los estudiantes de último año de la carrera para tratar de conformar perfiles de formación emocional en las carreras de pedagogía de enseñanza básica. Y estos perfiles en algún aspecto se relacionaban con esta distinción entre emociones como contexto y como centro, ¿ya? Primero había dos universidades en realidad que en verdad no tenían nada que organizara la formación emocional de los futuros profesores y profesoras. Digamos, era como algo más o menos caótico o poco armónico, digamos, y uno no podía identificar un perfil claramente establecido. Pero luego teníamos 2 universidades, una que más o menos calzó con esta idea de las emociones como contexto de los procesos educativos, y otra que más o menos calzó con esta idea de las emociones como centro de la formación emocional inicial docente. Y bueno, aquí hay varias cosas, pero voy a decir solo una para cerrar, y es que cuando nosotros evaluamos el impacto que esta formación pudiera estar teniendo en el desarrollo emocional de los estudiantes de pedagogía, la única universidad que mostró una relación significativa entre el tipo de procesos de formación emocional que impartían y el desarrollo emocional de sus estudiantes fue esta, donde las emociones eran concebidas como el centro de todo proceso educativo, ¿ya? En la otra universidad, donde las emociones también tenían un perfil relativamente claro, o sea, había una idea respecto de cómo formar, pero más cercano a esto que entendido como la educación emocional, la inteligencia emocional, la psicología positiva, los estudiantes aprendían mucho acerca de emociones, pero no refirieron haber experimentado cambios en primera persona en su desarrollo emocional. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo. Tenía algunas otras cosas más, pero estoy justo en una hora que era el límite que Rodrigo me dijo, y me parece además súper prudente para no agotarlos con tantos datos. Muchas gracias. No sé si conversamos ahora un poquito o qué. No sé si está Rodrigo por ahí o... ¿No me escuchó? No, parece que no. Ahora Sí, 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 te ahora escuchas. Ah, perdón. está ahí Oigan, muteado. disculpe que pasó lo que tenía que pasar. Pues me cortaron la luz, así que estoy a celular. Así que, bueno, primero darte las gracias a Rodolfo. Nos diste mucha información. Y bueno, sí, una hora, sobre todo una hora con tanto contenido, es intenso. Tal vez es un poco abusivo con nuestros chiquillos. Pero esa es la idea, pues, sacarle jugo, y más encima va a estar grabado, así que se podrá revisar. Así que lo que corresponde, ¿cierto?, es que abramos disculpen, no prendo la cámara porque estoy con el celu, un momento para preguntas, comentarios, de todo tipo, conceptuales, sobre resultados, de enfoque, de estudio, porque el coloquio suele terminar cercano a las 8, en ningún caso más allá que aquello. Así que eso, pues le abro la palabra y trataré de no caerme. ¿Puedo poner un punto, Rodolfo? Por supuesto. Que una de las cosas que a mí me llamó la atención y que me parece, bueno, además súper importante